filósofo, novelista, dramaturgo y ensayista. Fue también el padre del existencialismo, un movimiento que dejó una fuerte huella en el nuevo pensamiento occidental. Aceptaba el más mínimo compromiso con el poder, porque estaba convencido de que la gente viene a este planeta para ser libre. Entonces, Jean-Paul Sartre se convirtió en un filósofo de la independencia. El 21 de junio de 1905 se presentó en París, Francia. Huérfano de su padre cuando tenía tan solo 2 años, quedó al cuidado de su madre y abuelos maternos, llamados Schweitzer. Jean-Paul comenzó su carrera primaria en varios institutos y la completó con tutores privados. Su madre se volvió a casar en 1917 y se mudaron a La Rochelle, donde el futuro pensador terminó la escuela secundaria y luego regresó a París para estudiar en el École Normale Supérieure. Allí se licenció en filosofía en 1928 y conoció a una dama que se convertiría en su compañera, amante para toda la vida, quien también se convertiría en una de las intelectuales más importantes del siglo, Simone de Beauvoir. Durante estos años de eminente magisterio, Jean-Paul comenzó a escribir sus primeros textos y a realizar sus interesantes interpretaciones que luego germinarían en muchas de sus obras más importantes. Después de completar su servicio militar en 1929, enseñó y mostró gran interés en uno de los movimientos filosóficos más resonantes de la época, la fenomenología, y lo abordó más profundamente desde el lado de Husserl y Heidegger, cuando se fue a Alemania gracias a una beca que ganó para continuar sus estudios de posgrado. Por lo tanto, pensó en el criterio de la conciencia no como algo conveniente en uno, pero por otro lado, arrojado hacia el planeta e incluso en peligro, como se mencionará más adelante. El caso es que Sartre consideraba la conciencia sin ningún condicionamiento y por eso también incluyó el término independencia, porque para él la personalidad es independiente, ya que es independiente de cualquier decisión condicionada por este tipo de consecuencia. Hay quienes dicen que Sartre, al escribir La trascendencia del yo, en 1938 difundió este pensamiento fenomenológico por toda Francia. Durante la década de los 30 y 40, escribió una serie de obras que instalaron sus ideas y todo un modo de pensar. En 1938 se publicó una de sus piezas literarias más famosas y con la que ya daba cuenta de sus pensamientos filosóficos, La náusea. En esta obra de ficción divulgó algunos de los principios de aquello que lo consagró en el escenario de los intelectuales modernos de Francia, el existencialismo. Se trata de una corriente que considera, a grandes rasgos, que no existe una naturaleza humana predeterminada y que es la libertad de conciencia, de elección, de acciones lo que produce cierta revelación y creación de sentido. Conciencia y mundo, entonces, forman una sola unidad y no se trata de cuestiones separadas o desligadas. Como dicen algunos autores, esa conciencia de la que habla Sartre es una conciencia libre y es libre de intencionalizar sobre ese mismo mundo del que la une. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, sirvió como meteorólogo en el ejército francés. Los nazis lo tomaron prisionero en 1940, pero logró liberarse un año más tarde. Luego trabajó en el Liceo Condorcet y colaboró con el periódico de la resistencia francesa, Combat, junto con otros intelectuales como el escritor Albert Camus, a quien había conocido en el estreno de Las Moscas, una de las obras de teatro más renombradas de Sartre. 21 años antes de aquella polémica por el galardón sueco, en 1943, se editó tal vez la obra más importante de Sartre, El ser y la nada. Con este escrito profundizó la base de aquel movimiento existencialista, en el que distingue algunos conceptos fundamentales como el ser en sí, lo que es y no puede dejar de ser eso para ser otra cosa, y el ser para sí, el ser que puede proyectarse y salir de sí, pero que también es lograr y ser todo aquello que eligió. Esto quiere decir que los individuos, cuando eligen, se están eligiendo a sí mismos. En otras palabras, somos lo que elegimos ser, como libres para elegir y ser lo que deseamos ser. Es por eso que,
El ser libres y tener una conciencia no condicionada siempre puede cambiar. La historia también se puede cambiar, pero para eso, como dice Sartre, hay que recuperar esa libertad. El hombre vive alienado, pero antes de alienarse, fue libre. Es posible la alineación porque antes existió la libertad. Lo que hay que hacer es volver a conquistar. Sartre, al haber alcanzado una popularidad pocas veces vista, abandonó definitivamente la enseñanza y se dedicó solo a escribir. Así, llegaron distintos textos como Los Caminos de la Libertad, de 1945 a 1949, Las Manos Sucias, de 1948, toda una serie de ensayos bajo el título de Situaciones, de 1947 a 1976. Crítica de la razón dialéctica, de 1960. Y otras tantas obras de crítica literaria como Baudelaire, de 1947, y Sanguinet, comediante y mártir, de 1952. También en colaboración con Raymond Aron, Maurice Marlyt, Simone de Beauvoir, Samuel Beckett, fundó la prestigiosa revista Los Temps Moderns, una de las publicaciones intelectuales de izquierda más influyentes de la posguerra. Llegó a tener 700 números hasta 2018, dirigida por distintas editoriales francesas, entre ellas la emblemática Gallimard. Desde cada una de sus páginas, Sartre se involucró en distintos compromisos sociales y políticos, que fueron la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. En fin de la guerra entre Francia y Argelia, la revista estudiantil de mayo de 1968 hasta el maoísmo de sus últimos años, en los 70 su salud comenzó a tambalear. Una progresiva ceguera lo apartó definitivamente de la lectura y escritura. Había terminado de escribir una obra más crítica literaria, El idiota de la familia, de 1971 a 1972, dedicada a la vida y obra de Gustave Flaubert. En 2020 se cumplieron 40 años de su muerte, el 15 de abril de 1980 en su ciudad natal, París. No obstante, el inmenso legado que dejó toda la filosofía y literatura sartreanas aún pertenece en distintas generaciones de pensadores e interesados en la vida intelectual. Sartre para ellos escribía. En una de tantas entrevistas, cuando le preguntaron a quiénes estaban dirigidas sus obras, cuál era el público real, el filósofo respondió: estudiantes, profesores, gente que se interesa verdaderamente por la lectura, que tiene el vicio de la lectura.